Hola, soy Rosa y te doy la bienvenida otra vez más a mi canal de reciclado creativo. En este tutorial te mostraré cómo hacer una flor con la base de una botella de refresco. Necesitaremos una botella de plástico, unos 50 centímetros de alambre, unas tijeras, un punzón, un mechero o un soplete de cocina, unos alicates y unas tenazas. Lo primero que haremos será tomar la botella y cortar las partes que vamos a necesitar. Cortaremos la parte redondeada de la base, como puedes ver aquí. También necesitaremos un trozo del cuerpo de la botella. Guarda el resto para hacer otro tipo de flor. Haremos un par de agujeros en la base. Siguiendo el dibujo de la botella, haremos unos cortes por las líneas hundidas. Después recortaremos haciendo una forma de pétalos. Yo los he hecho con un poco de punta, pero si quieres puedes hacerlos más redondeados. Así, a mí ya me parece una flor, pero todavía tenemos que hacer los estambres. Tomaremos un trozo de plástico del cuerpo de la botella y cortaremos haciendo tiras estrechas paralelas, pero sin llegar al final. Doblaremos el alambre por la mitad y lo pondremos en un lado de las tiras, como si fuera un clip. Enrollaremos el plástico sobre el alambre y sujetaremos con los alicates. Utilizaremos la llama del soplete de cocina para dar forma y fijar sobre el alambre. Haremos lo mismo sobre los pétalos de la base, con mucho cuidado y sin acercar la llama demasiado para no quemar el plástico. Pasaremos los dos extremos del alambre sobre los agujeros de la base y giraremos el alambre sobre sí mismo para realizar el tallo. Para dar forma, yo he utilizado la llama de un soplete, pero tú puedes utilizar la llama de un mechero o de una vela. Como has visto, esta bonita flor está hecha con una botella y un alambre. Los pétalos los hemos hecho con la base de la botella y los estambres con un trozo de plástico del cuerpo de la botella. Con el resto podremos hacer otro tipo de flor. No te pierdas el siguiente tutorial. Espero que te haya gustado esta idea y que pueda servirte de inspiración para hacer otra flor o ramos completos. Muchas gracias por seguir al otro lado de mi pantalla. Y recuerda, si quieres ver cómo hacer esta otra flor, no te pierdas el siguiente tutorial. ¡Hasta la próxima!